Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a otro podcast del canal Camino del Pensar. Yo soy Fer y estoy nuevamente en compañía de nuestro queridísimo amigo Benji. Hola Fer, es un gusto estar aquí contigo. Me es grato escucharte una vez más y esperemos que a la audiencia le guste escucharnos también. En esta ocasión vamos a hablar de temas que marcaron nuestra vida, temas o experiencias, ya sea vivencias, ya sea cosas que presenciamos, aunque no hayamos participado, pero pueden que hayan marcado nuestra vida. Estos temas son muy importantes. Como humanos, como seres que viven en sociedad, estamos rodeados de manifestaciones de expresión de muchos tipos, ¿no? Y creo que a todos nos han llegado ciertos mensajes a partir de experiencias, así que pues es un gustazo estar aquí de nuevo. Sí, justamente como tú lo mencionas, yo pienso que es importante pensar acerca de las experiencias que nos han significado y que nos han cambiado en algún sentido nuestra manera de ser, de pensar o de actuar. Justamente porque somos seres que estamos aquí, ¿no? Inmersos en la sociedad, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos todo tipo de cosas que nos marcan y nos configuran de cierta manera. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que sea importante pensar en experiencias personales que nos hayan cambiado en algún momento de nuestra vida? Yo creo como tú que todos hemos tenido experiencias que nos han marcado y nos han visto ver las cosas de otro modo. Pero ¿por qué valdría la pena, a tu parecer, pensar en estas experiencias? Yo creo que es importante, Fer. Creo que es importante reflexionar lo que nos pasa día a día. Y no sé, o sea, tal vez si ves que hay algo que no te parezca, pues cambiarlo, ¿no? Aprender. Creo que estamos en un constante aprendizaje. El hecho de pensar en todo este tipo de cosas que nos hayan pasado, porque a todos nos pasan, ¿no? Pero al final del día es un aprendizaje. Al final del día este tipo de acciones son consecuencia de otras acciones que puede que nos lleven a un bienestar o un malestar tal vez. Creo que es importante reflexionarlo para tener control tal vez de nuestras emociones y llevarlo a un cierto de reflexión y aprendizaje que pueda ayudarnos en un futuro o tal vez en nuestro presente. También creo que es importante reflexionarlas y hablar de ellas, porque puede que haya personas que hayan vivido cosas similares y tal vez la reflexión a la que llegamos no sea la misma que ellos llegaron y puedas aportar, o tal vez puedas compartir para que otras personas te digan en qué estás mal, ¿no crees? O qué otras formas de pensar hay de ver ese mismo punto de vista. Considero que yo estoy de acuerdo completamente con todo lo que mencionas. Especialmente llamó bastante mi atención acerca de que nosotros no somos expertos de la vida. Es bastante interesante porque el hecho de que nosotros nos pensemos a partir de que no somos expertos de la vida abre apertura para que nosotros sigamos aprendiendo algo en la medida en la que vivimos y afrontamos nuevas experiencias o incluso experiencias que ya vivimos antes. Creo que es bastante atinado lo que mencionas y justamente me recuerda a una frase, una máxima de un filósofo latino llamado Lucio Anneo Séneca, y Séneca decía que a vivir se aprende viviendo. Tal vez suene para algunos redundante o tal vez para unos suene simple, pero la idea es más profunda que esto, porque muchas veces parece que pensamos que nosotros sabemos cómo vivir, lo damos por hecho, ¿no? Y vivimos y nos damos cuenta de que realmente nosotros
no somos exentos de cometer errores, no somos exentos de equivocarnos en cierto tipo de decisiones o pensamientos. Lo aprendimos después de que ya hemos cometido cierta falta o cierta equivocación. Y ahora, retomando un poco el punto, ¿alguna vez te ha pasado alguna experiencia personal que haya cambiado tu manera de pensar o que te haya puesto en shock o en pausa en tu vida? Sí, Fer, sí me ha pasado. Y de hecho es un honor para mí compartirte esto. Como todos hemos tenido muchas experiencias, ¿no? Yo creo que a lo largo de tiempo muchas hemos experimentado y aprendido, ya sea consciente o inconscientemente. Pero una de las que más recuerdo y de las que más me marcaron fue la vez que una amiga, cuando yo tenía un aproximado de 20 años, ella, como tenía tal vez 1 o 2 años menos, falleció. Ella tuvo un accidente automovilístico. Este accidente pasó justamente un día después de su cumpleaños. Yo no tenía mucho de haberla felicitado, y el hecho de saber que ya no me iba a contestar fue un impacto muy grande para mí. Para mí fue uno de esos momentos en los que más me ha puesto a pensar y más me he dado cuenta de que somos finitos. Normalmente creemos que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos después de un largo tiempo, ¿no? Pero ese día o en esos días me cayó el 20 de que en cualquier momento podríamos ya no estar aquí. En cualquier segundo podría pasar algo en el cual nosotros ya no podamos continuar o ver la luz del día del mañana, ¿no? Y no es hasta que yo sea grande, porque yo era de estos jóvenes que me ponía a pensar, es que cuando yo sea grande quiero mi casa así, quiero que tenga patio, quiero tener hijos, quiero tener un hijo, una hija, quiero tener un par de perros, quiero ser abuelo tal vez. Entonces, el hecho de que me diera cuenta de que eso no era seguro fue un gran pesar para mí. Me impactó bastante. Y me impactó porque a veces me ponía a pensar, entonces ¿para qué planeo, no? Entonces ¿para qué hago esto pensando en un futuro si no sé si ese futuro va a estar? También ahí hubo un duelo interno, aparte del duelo que tenía por perder a esta amiga. Pero este duelo interno de si nada es seguro, ¿por qué luchar por ciertas cosas, no? Luego poco a poco fui aprendiendo, desarrollando que pues tampoco es seguro que vayas a morir pronto, ¿no? Entonces creo que mientras estemos aquí sí hay que aprovechar ciertas cosas que nos brinda la vida y apreciar ciertos momentos. ¿Cómo ves? Por ahí va mi reflexión. Pues realmente pienso que es algo realmente significativo darse cuenta de eso. Para serte sincero, yo no recuerdo desde qué momento de mi vida tuve mi primer acercamiento con la pérdida de un ser querido o de un conocido. Sinceramente no lo recuerdo. No sé por qué no lo tengo presente. No sé si sea común que todos tengamos presentes la pérdida de un ser querido, nuestra primera pérdida. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Creo que es algo que debemos pensar. Pero independientemente de eso, considero que es realmente un shock lo que nos cuentas. Porque justamente damos por hecho una continuidad existencial y una planificación de eso. Y eso nos desconcierta. Eso nos impacta porque nos damos cuenta de que no somos eternos. Nos suponemos eternos y suponemos que somos algo así como amos de nuestro tiempo. Ni siquiera somos dueños de nuestro tiempo. Ahora imagínate, pareciera que algo de lo que sí somos dueños
son de nuestros propios errores y sus consecuencias. Esto lo traigo a colación porque parece que hemos aprendido a valorar cosas que no tenemos seguras, como la certidumbre en decisiones o incluso el tiempo de la vida, o el tiempo de la vida de otros. Y no valoramos cosas como el aprendizaje de nuestras equivocaciones, el cierto tipo de cariño o afecto que debemos tener con personas que podrían no estar el día de mañana, un familiar, un hermano, un amigo. El atender a problemas, el atender a conflictos personales que podrían llegar a una resolución si tan solo pensáramos en que el tiempo lo tenemos en cierta medida limitado, incertero. Entonces, a mi entender, creo que esto que nos compartes nos deja pensando justamente mucho en estas cosas. Y de hecho entiendo perfectamente por qué este suceso marcó tanto tu existencia. Imagino que perdiste a una persona muy querida, lo siento mucho, mis condolencias. Y pienso que justamente esto nos trae un poco a colación, ¿no? Ese dicho popular de no aprecias algo lo suficientemente hasta que lo pierdes. Pero a mi parecer debería agregársele a ese dicho que no te estás dando cuenta de que estás perdiendo la noción del tiempo. Y eso es algo que debería considerarse más. Ahora, yo me pongo a pensar en una especie de situación, ¿no?, que haya impactado mi vida de manera significativa. Y creo que recuerdo uno de los primeros acercamientos que yo tuve respecto a una pérdida personal. Yo nunca conocí a mis abuelos ni abuelas, pero sí conocí a mi tatarabuela, pero en una edad muy prematura. Tenía alrededor de unos 5 o 7 años aproximadamente. Y yo recuerdo que me agradaba saludarla, para serte sincero. Tengo fragmentos, realmente no recuerdo mucho acerca de su imagen o de su voz, o creo que sí recuerdo su voz. No, de hecho, ahora que lo pienso, sí recuerdo su voz, lo cual me parece extraño en este instante, no lo había pensado. Pero la cuestión aquí es que cuando ella perdió la vida, yo también me quedé impactado porque no entendía qué estaba pasando. ¿Sabes? Yo no me puse triste del todo, voy a ser sincero, al principio al menos. Yo no me puse triste, solo la veía en una gran caja y veía a todos los demás adultos en ese entonces tristes. Y yo no entendía del todo por qué estaban tristes. Y algo muy curioso es que nadie me explicaba. Daban por hecho que yo entendía qué estaba pasando. Al principio, si te soy sincero, yo pensaba que ella estaba dormida. Digo, no sé si esto sea algo tonto o absurdo, pero yo pensaba eso. Pero no entendía por qué no se levantaba, por qué no se paraba si ya era muy tarde para estar en la cama, ¿entiendes? Me parece que fue mi madre o algún otro familiar, no recuerdo bien, el que me explicó que ella ya no iba a despertar, ya no iba a abrir sus ojos nunca más. Y sinceramente, yo ya no supe qué pensar. Pensé que ya no iba a volver a hablar con ella, que ya no la iba a volver a saludar, pero no sabía cómo tomar eso. Me puse un poco triste después. No lloré mucho, pero sí me saqué de onda, podríamos decirlo así. Es decir, una persona que yo estaba acostumbrada a saludar de vez en cuando, pues ya no la iba a ver más. Entonces generó en mí un recuerdo, pero no sé decir bien qué tipo de experiencia obtuve. Fue un poco de extrañeza mi acercamiento. Ya obviamente con el tiempo
He tenido otras experiencias de pérdidas de seres queridos, por ejemplo, cuando iba en la preparatoria. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que iba en otro grado, en otro grupo, mejor dicho. Y este amigo pues siempre lo saludaba, era muy agradable. Pero un día, un viernes, yo me despedí de él así normal, ¿no? Bueno, lo saludé y me despedí normal. Hablamos unos segundos o unos minutos. Y yo recuerdo que la próxima semana, el lunes de la próxima semana, me enteré de que este amigo había perdido la vida. Le dio un derrame cerebral. Es decir, su muerte fue mientras él dormía. Y la verdad, eso generó en mí otra vez esa sensación de extrañeza. Pero esta vez sí me puse triste, porque pensé en lo rápido que fue todo. En lo rápido y en lo cercano que había sido el día en el que lo había saludado y me había despedido de él, y cómo en tan solo un par de días él ya no estaba. Entonces, nuevamente volví a sentir esa sensación, que, debo decirlo, la pérdida de un ser querido en mí, al menos hasta ahora, ha generado una sensación extraña de extrañeza, valga la redundancia, de vacío, de hueco. No sé cómo reaccionar en este sentido, pero obviamente sí me afecta, obviamente sí me pongo triste. No sé qué opines al respecto. Pues tiene que ver con esto que mencionamos en un principio, ¿no, Fer? El hecho de que no tenemos un manual exacto de cómo afrontar cierto tipo de experiencias. Normalmente los padres son los que nos dan una primer guía. Sí, como esta pérdida que tuviste con tu bisabuela, que por cierto, también lo siento mucho, amigo, tanto por tu familiar como por tu amistad. Es algo que es fuerte y lo entendemos, y creo que muchos de los que nos están escuchando van a poder compartir con nosotros o decir pues sí, me ha pasado o no me ha pasado. Pero la pérdida es un tema delicado y es fuerte y profundo. Me llama la atención esto, ¿no? De cómo debería decirse de a un niño que ya no iba a poder estar con su familiar, ¿no? O que ya no iba a poder hablar con él, o pasar un tiempo, o simplemente saludarlo. Se me quedó eso. Hay que aprender de estas experiencias para en un futuro nosotros poder ser mejor guía. Y también yo quería comentarte rápidamente para el episodio del día de hoy. Me acuerdo yo que soy como de una familia grande. Yo ya presenciaba funerales desde mi infancia, pero eran personas que no conocía. Entonces lo que mi familia hacía era pues sí llevarnos, sí acompañar a las personas, pero yo no conocía a ese tío o esa tía lejana que tal vez en ese momento ya no iba a estar. Entonces la verdad es que en mí no causaba ningún efecto. Yo solo lo acompañaba y sabía que tenía que dormir en el carro o la camioneta, porque íbamos a pasar ahí toda la noche. Y me preguntaba por qué los demás están tristes. Pero recuerdo, yo iba en primaria cuando me cayó el 20, porque ya falleció otro familiar cercano, que íbamos a morir y que a mí me dio miedo morir, porque tarde o temprano nos iba a pasar. Y recuerdo que ese mismo día tenía que meterme a bañar, y yo en la regadera me puse a llorar y a gritar: es que no quiero morir, porque en serio fue un impacto muy grande. Y creo que tampoco el acercamiento que tuve ni el que tuvieron mis padres fue el adecuado, porque fue una noticia muy de golpe. O tal vez fue adecuado bajo las circunstancias en las que ellos estaban viviendo, ¿no? Pero fue una noticia que para mí me cayó de golpe, como si fuera algo imborrable en mi memoria en ese entonces. Un impacto y un temor que tenía, que incluso me fui a la cama llorando por ese temor. Pues mira, ¿qué te parece
si dejamos a nuestros escuchas pensando al respecto? Es decir, acerca de que son finitos, que en algún momento ya no van a estar y que en algún momento tampoco van a estar las personas que ustedes más quieran. Y también que, reiterando un poco, alguna vez ustedes no van a estar para las personas que más quieren y más los quieren. Los dejamos pensando en esto y ¿qué te parece si para el próximo capítulo nosotros extendemos un poco más este tema acerca de esta incertidumbre, de ese temor por el no estar el día de mañana, por perder la vida, por despojarnos de la existencia? ¿Qué te parece si es un tema que abordamos para el próximo capítulo y de momento nos quedamos con estas reflexiones? Me parece bien, Fer. Y pues no queda más que hacer la invitación a nuestros escuchas, que nos pongan en los comentarios su opinión, si han tenido experiencias parecidas, similares, cómo ellos han afrontado este tipo de temas o experiencias, y esperemos que les haya gustado. Sin más por el momento, pues me despido. Fue un gusto tenerte aquí, Fer. Hasta la próxima. Nos vemos a todos y gracias por escucharnos. Hasta la próxima, Benji.